Para que quede grabado, los temas que vamos a ver a lo largo de este curso de lectura e interpretación del electrocardiograma van a ser principios básicos, ondas, segmentos e intervalos, frecuencia y eje, lectura sistemática, y entre cada uno de estos temas vamos a hacer preguntas de repaso, ¿sí? Entonces me pareció pues pertinente comenzar definiendo qué es un electrocardiograma. Y pues si descomponemos la palabra, podemos decir que electro quiere decir electricidad, cardio quiere decir corazón y grama quiere decir grafía, ¿sí? Entonces podemos decir que el electrocardiograma es una representación gráfica de la conducción eléctrica del corazón, ¿sí? Una representación gráfica de la conducción eléctrica del corazón que se va a representar de esta forma, ¿sí? En forma de un papel milimetrado que nos da diferentes ondas y pues esto que observamos aquí. Pues para entender cómo funciona un electrocardiograma, me gustó mucho lo que es esta representación que observamos acá, debido a que nos muestra exactamente cómo es un electrocardiograma, ¿sí? O sea, ustedes saben que nosotros en el pecho del paciente le colocamos diferentes, por así decirlo, chupitos y también en las muñecas del paciente, ¿sí? Entonces esos chupitos básicamente van a ser como unas cámaras que van a ver desde diferentes ángulos a nuestro corazón. Algunas cámaras lo van a hacer desde la forma anterior, otras desde la forma desde lateral, otro desde inferior y así, ¿sí? Entonces, como les comentaba, que el electrocardiograma es una representación gráfica de la conducción eléctrica del corazón. Esta conducción eléctrica del corazón va a estar dada por lo que es el sistema cardionector, ¿sí? El sistema cardionector va a ser el encargado de mandar como esa electricidad, y esta electricidad se va a traducir en contracciones, ¿sí? Contracciones. Entonces, el encargado de iniciar la conducción eléctrica es el nodo sinusal, este que observamos aquí, ¿sí? El nodo sinusal comienza la conducción eléctrica, que este se encuentra en la parte más posterior y superior de la aurícula derecha, justo por donde desemboca la vena cava superior, y ella va a transmitir la información a través de unos tractos, que son los tractos internodales, que son estos que observamos aquí. Tenemos un tracto internodal derecho, medio e izquierdo, o también le pueden decir anterior, medio y posterior. Estos tractos internodales van a ser los encargados de despolarizar la aurícula derecha, ¿sí? Y ustedes se preguntarán, bueno, entonces los tractos internodales despolarizan la aurícula derecha, ¿cuáles son los encargados de despolarizar la aurícula izquierda? Pues la aurícula izquierda se va a despolarizar a través de un haz, de un solo haz, que es el haz de Bachmann, ¿sí? Este único haz de Bachmann va a ser el encargado de despolarizar la aurícula derecha, y pues esto se va a traducir en el electrocardiograma en que la aurícula izquierda se va a despolarizar en términos de milisegundos, unos milisegundos después, ¿sí? Y esto se va a evidenciar en el electrocardiograma. Después de que el nodo sinusal haya transmitido lo que es la conducción eléctrica a través de los tractos internodales, la conducción eléctrica va a llegar a lo que es el nodo auriculoventricular, el famoso nodo AB. Este nodo auriculoventricular va a tener como función hacer como un stop en la conducción eléctrica del corazón. O sea, él va a parar la conducción eléctrica del corazón para que primero se despolaricen las aurículas y posteriormente los ventrículos, ¿sí? O sea, en una representación sería más o menos algo así. Primero se despolarizan las aurículas, llega al nodo auriculoventricular y hace un stop para que se contraigan primero las aurículas y posteriormente sí pase la conducción a través de los ventrículos. Esa sería como la representación gráfica del nodo auriculoventricular, que se encuentra anatómicamente en un triángulo, que es este triángulo que observamos aquí, el triángulo de Koch. Bueno, entonces, después de que el nodo auriculoventricular haya pasado la información o la conducción eléctrica a través de él va a mandársela a través de lo que es el haz de His, que es este que observamos aquí.
el haz de His, ¿sí? Que tiene dos ramas, se bifurca en dos ramas, una rama izquierda y una rama derecha. Y después llega lo que son las fibras de Purkinje. Este básicamente sería el famoso sistema cardionector. Y nosotros tenemos que entender esto y aprendérnoslo debido a que básicamente una alteración en alguno de estos componentes va a tener una manifestación en lo que es el electrocardiograma, los diferentes componentes del electrocardiograma. Y pues para entender cómo se grafica un electrocardiograma, debemos entender lo que es la teoría de los vectores, ¿sí? O sea, por qué el electrocardiograma se grafica de esta forma, ¿sí? O sea, por qué nos da algunas ondas positivas, algunas ondas negativas y así, ¿sí? O sea, por qué ocurre esto? Y esto va a estar dado por lo que es la teoría de los vectores. Como yo les comentaba, el electrocardiograma funciona porque nosotros tenemos unas cámaras que graban, que van a ser en positivos. Entonces, si la conducción eléctrica se acerca a esta cámara, como estamos observando acá, esto se va a graficar como positivo. ¿Qué pasa si la conducción eléctrica se aleja? Pues todo lo contrario, se va a graficar como negativo. Y si la conducción eléctrica ni se acerca ni se aleja, sino que es perpendicular, esto se va a graficar como isobifásico, es decir, un componente positivo y un componente negativo, isobifásico, ¿sí? Entonces sería algo más o menos así, Imaginemos que esto es un corazón, imaginemos, y nosotros tenemos nuestra cámara que graba, ¿sí? Los chupitos que colocamos en el tórax del paciente. Entonces, si la conducción eléctrica se acerca a este chupito, esto se va a graficar como positivo. En cambio, si digamos nosotros tenemos una cámara que está mirando acá y como se está alejando la conducción eléctrica, ¿sí? Esto se va a graficar como negativo. Y si tenemos una acá que va a ser perpendicular, se va a graficar como isobifásico. Hasta aquí, ¿alguno de ustedes tiene alguna pregunta? No, nada. Nada. Ok. Entonces, en resumidas cuentas, ¿qué les he dicho? En resumidas cuentas, lo que les he dicho es que el electrocardiograma es la representación gráfica de la conducción eléctrica del corazón y que esta básicamente va a funcionar como unas cámaras que van a ver desde diferentes ángulos a nuestro corazón para dar como una representación 3D de la conducción eléctrica. El sistema cardionector va a tener diferentes componentes, entre ellos el encargado de comenzar la conducción eléctrica es el nodo sinusal, ¿sí? El nodo sinusal, esta la transmite a través de los tractos internodales que van a despolarizar la aurícula derecha, también de un haz de His de un haz de Bachmann que despolariza la aurícula izquierda, después el nodo aurículo-ventricular que tiene como función hacer un stop en la conducción eléctrica del corazón para que se despolaricen primero las aurículas y posteriormente los ventrículos, después el haz de His y las fibras de Purkinje, ¿sí? La teoría de los vectores nos quiere decir que si la conducción eléctrica se acerca, esto se va a graficar como positivo, que si se aleja, esto se va a graficar como negativo, y que si ni se acerca ni se aleja, sino que es perpendicular, esto se va a graficar como isobifásico, ¿sí? Y esto es lo que nos da el famoso PQRST, que hemos visto en todos los libros de fisiología, ¿sí? O sea, porque nosotros tenemos una cámara que graba de aquí, entonces al despolarizarse las aurículas, nos van a dar lo que es la famosa onda P, ¿sí? Después, como los ventrículos se despolarizan en una forma ordenada, primero se despolarizan lo que es el septum, dándonos lo que es la onda Q, después se despolarizan lo que es el ápice, dándonos la onda R, y después se despolarizan la totalidad de la masa ventricular, dándonos la onda S, ¿sí? Y después se repolariza todo el ventrículo, dándonos la onda T, ¿sí? Sin embargo, les comento que esto no siempre se va a ver así, ¿sí? O sea, por ejemplo, miremos esta derivación. Vemos que tiene lo que es un componente negativo, o sea, no se ve exactamente como veíamos en estos libros de medicina.
Y esto es porque como les comentaba, o sea, como la expresión ocurre en este sentido, y por ejemplo, ABR, que es esta expresión, va a estar ubicada aquí, o sea, como se está alejando la conducción eléctrica, esto se va a verificar como negativo. Y así podemos ir haciendo con cada una de las derivaciones, que vamos a hacer en en las posteriores clases. Entonces, ¿dónde vamos a leer un electrocardiograma? Y pues un electrocardiograma lo vamos a leer en un papel milimetrado, ¿sí? Un papel milimetrado que va a tener cuadritos grandes, y dentro de estos cuadritos grandes vamos a tener unos cuadritos pequeños, ¿sí? Que son 5 por 5. Es decir, tenemos 5 de largo, o sea, 5 en el eje de las X y 5 en el eje de las Y. O sea, sería más o menos así. Aquí en este papel milimetrado observamos que tenemos unos cuadros grandes y dentro de estos cuadros grandes unos cuadritos pequeños. Entonces, ¿por qué es muy importante que sepamos esto? Debido a que en el eje de las X va a estar graficado lo que es el tiempo, ¿sí? Un cuadrito pequeño equivale a 0,04 segundos, ¿sí? O 0, espérense, o 0, o 0,08 o 0,40 milisegundos. O sea, sería más o menos así. 0,40 milisegundos o 0,4 o 0,04 segundos. ¿Sí? Es decir, dos cuadros pequeños equivalen a 0,08, tres cuadros pequeños equivalen a 0,12, cuatro cuadros 0,14 y 5 cuadros pequeños equivalen a 0,2 segundos, ¿sí? Esto porque es muy importante saberlo, porque si en un cuadro pequeño, en un cuadro grande tenemos 0,2 segundos, es decir, en 5 cuadros tenemos un segundo, ¿sí? ¿Me di a entender aquí? Sí. Listo. Entonces, ¿cuántos cuadros grandes necesitamos para tener un segundo? Exactamente. 5. 5. Exacto. ¿Y cuántos cuadros pequeños necesitamos tener para tener un segundo? Si cada uno equivale a 0,04. Pues fíjense. Es decir, fíjense que cada cuadro grande tiene 5 cuadritos pequeños, ¿sí? Es decir, en 5 cuadros grandes vamos a tener 25 cuadritos pequeños, ¿sí? O 25 milímetros. Es decir, en 25 milímetros vamos a tener un segundo. ¿Sí me di a entender acá? No, nada, y me perdí. Te perdiste, listo. Dale, vamos a repetir. ¿Un cuadrito cuántos milímetros son? Un cuadrito, un cuadrito chiquito equivale a 1 milímetro. Observa, un cuadrito de estos equivale a 1 milímetro. Y un cuadrito de estos equivale a 0,04 segundos en el eje de las X. ¿Sí? Es decir, nosotros en 5 cuadritos pequeños tenemos 0,2 segundos. O 200 milisegundos. O sea, como lo quieras decir. Lo puedes decir en ambas medidas. Entonces, si nosotros en un cuadro grande tenemos 0,2 segundos, en dos cuadros grandes vamos a tener 0,4, en 3 vamos a tener 0,6, en 4 vamos a tener 0,8 y en 5 cuadros grandes vamos a tener en su totalidad lo que es un segundo completo, ¿sí? O sea, de aquí a aquí hay un segundo completico, ¿sí? En 5 cuadros tenemos un segundo completico. Y como cada cuadro grande tiene 5 cuadritos chiquitos, por así decirlo, dentro, es decir, en 5 cuadros grandes hay 25 cuadros pequeñitos. Porque si multiplicamos 5 por 5 da 25. Y en estos 25 hay un segundo.
Yo sé que es un poquito complicado, pero si quieres lo puedo volver a repetir. Está todo claro para mí. ¿Está todo claro? Listo. Entonces seguimos. Em, bueno, eso hablando de lo que es el eje de las X, ¿sí? Eso hablando en lo que es el eje de las X. Pero cuando hablamos en lo que es el eje de las Y, tenemos lo que son los milivoltios. Milivoltios. Que nos habla de lo que es la amplitud, ¿sí? Esta es una medida de amplitud. En un milímetro, o sea, en un cuadrito chiquitico, tenemos 0,1 milivoltios. Es decir, en dos cuadros pequeños vamos a tener 0,2, en 3, 0,3, en 4, 0,4 y en 5, 0,5. Es decir, para tener un milivoltio completo, vamos a necesitar lo que son dos cuadros grandes para tener un milivoltio completo. ¿Sí me di a entender? Sí. Listo. Es decir, vamos a necesitar dos cuadros grandes para tener un milivoltio o 10 cuadritos pequeños. O 10 cuadritos pequeños. Y hablando de lo que es el eje de las X, como les repito, vamos a necesitar 5 cuadros grandes. 5 cuadros grandes o lo que son 25 cuadritos chiquitos para tener un segundo. Entonces, esto, ¿por qué les digo esto? Porque, o sea, porque es muy importante esto. Porque este va a ser, básicamente va a ser el lenguaje del electrocardiograma. O sea, tú cuando lees un electrocardiograma, tú te vas a fijar que en el pie del electrocardiograma van a estar estas medidas. 25 milímetros por segundo y 10 milímetros por milivoltios. ¿Sí? O sea, por eso, o sea, le estoy diciendo esto es para entender esto. Que estas básicamente van a ser las medidas en las que vamos a leer un electrocardiograma. Estas básicamente van a ser las convenciones normales para decir que estamos leyendo correctamente un electrocardiograma. ¿Sí me di a entender? Sí, sí. Listo, listo, listo. Entonces, Checho, si yo te pregunto, ¿cuántos cuadros grandes necesitamos para que haya un segundo? 5. Exacto. ¿Y cuántos cuadros pequeños necesitamos para que hayan un segundo? 25. Exacto. ¿Y cuántos cuadros grandes necesitamos para que haya un milivoltio? 2. Listo, listo, ya estamos claros. Listo. Entonces ya pues para terminar casi la clase de hoy pues vamos a hablar de lo que son las derivaciones. Las derivaciones son básicamente esas cámaras que van a ver a nuestro corazón desde diferentes ángulos. Vamos a tener en su totalidad lo que son 12 derivaciones. En su totalidad. 12 derivaciones. Y estas 12 derivaciones la podemos dividir en tres, que son estas que observamos acá. Tenemos las derivaciones unipolares, tenemos las derivaciones aumentadas y tenemos las derivaciones bipolares. O sea, nosotros tenemos dos derivaciones que son 12 cámaras, ¿sí? Estas dos derivaciones se van a dividir en tres, unipolares, aumentadas y bipolares. ¿Cuántas tenemos de cada una? Tenemos 6 unipolares, tenemos 3 aumentadas y tenemos 3 bipolares, para un total de 12 derivaciones. Entonces, las 6 unipolares son las que ustedes ven que colocan en el paciente, que colocan en el pecho del paciente, ¿sí? O sea, ustedes han visto en las películas que siempre cuando van a tomar un electrocardiograma le colocan como esas chupas en el pecho del paciente, ¿sí? Estas son las derivaciones unipolares, que van desde B1 a B6. A B6. Es decir, tenemos B1, B2, B3, B4, B5 y B6. Y pues nosotros las vamos a colocar en el pecho del paciente. B1 y B2 la vamos a colocar en la línea paraesternal con cuarto espacio intercostal. En la línea paraesternal con cuarto espacio intercostal. B1 la colocamos del lado derecho
y B2 lo colocamos en el lado izquierdo. B4 lo colocamos en la línea clavicular media, ¿sí? Con quinto espacio intercostal. B3 lo colocamos entre B2 y B4, o sea, justo acá. B5 lo colocamos en la línea axilar anterior con quinto espacio intercostal. Y B6 en la línea axilar media con quinto espacio intercostal. Si quieren que se lo repita, se lo vuelvo a repetir. ¿Alguno de ustedes quiere que se lo repita de nuevo? Sí, o sea, bueno, o sea, los 6 direcciones unipolares irían en cada foco escultatorio. Es así, ¿no? No, ese es un error, o sea, es un error pensar que va así. En realidad no, porque si tú sabes que el foco aórtico en realidad lo ponemos en la línea paraesternal, pero con segundo espacio intercostal, o sea, en realidad no se coloca exactamente. O sea, si fuera así, uno lo colocaríamos acá, otro lo colocaríamos acá, otro lo colocaríamos acá y otro acá. O sea, y así pues no exactamente, si te das cuenta, con el dibujo. Si te das cuenta, nosotros lo colocamos de esta forma. O sea, aquí tenemos lo que son las clavículas del paciente. Aquí tenemos lo que es el esternón. Y entonces, tú sabes que está la línea paraesternal, que es la que va al lado del esternón. Esta línea paraesternal. Nosotros B1 y B2 lo colocamos en la línea paraesternal, con cuarto espacio intercostal, ¿sí? Ambas lo colocamos con línea paraesternal con cuarto espacio intercostal. La diferencia es que B1 lo colocamos del lado derecho y B2 del lado izquierdo, justo como acá. Hasta aquí todo bien, ¿verdad? Sí. Listo. Entonces nos volamos B3. Ya les explico por qué nos volamos B3. B4 lo colocamos en la línea clavicular media. Es decir, nosotros buscamos la mitad de la clavícula y nos vamos al quinto espacio intercostal, o sea, ya un poco más abajo. B3 nos lo volamos, ¿por qué? Porque nosotros B3 lo colocamos entre B2 y B4. O sea, no tiene un punto específico, sino que se lo colocan entre esas dos derivaciones. ¿Sí me di a entender? Sí. Listo. B6 se coloca en la línea axilar anterior. O sea, aquí iría más o menos aquí. Este dibujo está un poquito pues mal, pero se iría más o menos ahí. Y B6 lo colocamos en la línea axilar media, ambos con quinto espacio intercostal. Es decir, B4, B5 y B6 se coloca en quinto espacio intercostal. B1 y B2 se coloca en cuarto espacio intercostal. Y B3 se coloca entre B2 y B4. Hasta aquí todo bien, ¿verdad? Sí, ahora sí. Listo. Entonces, bueno, esas serían las derivaciones unipolares. Que si les llegan a preguntar, estas derivaciones unipolares van a ver como un plano axial a nuestro corazón. O sea, justo como observamos aquí, como un corte. Un corte de esta forma, ¿sí? Si les llegan a preguntar. Las otras dos derivaciones... sí, adelante. Las 3 derivaciones se ven en un electrocardiograma. O sea, todas estas derivaciones que observamos aquí se observan en un electrocardiograma, claro. O sea, por ejemplo, fíjense en este electro. Por ejemplo, nada más las bipolares o dependiendo qué electrocardiograma. No, en todos los en todas las derivaciones, tú le mandas a un paciente, jefa, deme un electrocardiograma de 12 derivaciones. Entonces, en este electrocardiograma vas a ver las unipolares, que son estas que observamos acá. Estas son las unipolares, que son 6. B1, B2, B3, B4, B5 y B6. Tenemos las aumentadas, que son estas que observamos aquí, aumentadas. Y tenemos lo que son las bipolares. O sea, estas derivaciones son las que tú vas a ver en un electrocardiograma. Hay otras derivaciones que son como unas unipolares que se colocan en el lado derecho del paciente, ¿sí? O sea, sería exactamente lo mismo, pero del lado derecho. O sea, más o menos así. Más o menos así. Pero estas normalmente no se hacen. Generalmente es cuando el paciente tiene dextrocardia o algo así. O sea, tiene el corazón hacia el lado derecho. Pero generalmente no se hace.
Entonces sigo. Entonces les comentaba que teníamos dos derivaciones, las 6 unipolares ya las vimos. Ahora vamos a tocar lo que son las 3 aumentadas. Se llaman así porque supuestamente aumentan lo que es la captación de la conducción eléctrica. Tenemos 3. Tenemos ABR, que se coloca en la mano derecha del paciente, o sea, R de right, la mano derecha del paciente. ABL, que se coloca en la muñeca izquierda del paciente, o sea, de left. Y ABF, que se coloca en el pie derecho del paciente, ¿sí? En el pie izquierdo, perdón, en el pie izquierdo del paciente. Y pues F de foot. Entonces ABR, como se coloca en el lado, en la mano derecha del paciente, en la muñeca derecha, ella va a ver desde la derecha al corazón. ABL, por su parte, como que se coloca en la mano izquierda, ella va a ver desde la parte izquierda. Y ABF va a ver desde abajo. Entonces hasta aquí todo bien, ¿verdad? Sí. Listo. Sí. Listo. Entonces, las otras derivaciones que nos faltan son las bipolares. Estas reciben este nombre debido a que ellas tienen un polo positivo y un polo negativo. Que el polo positivo es el que graba y el polo negativo en realidad, o sea, no graba, sino que se utiliza como de referencia, por así decirlo. Pero en fines pragmáticos es exactamente igual que las otras. O sea, en funcionalidad es la misma. O sea, si la despolarización se acerca al polo positivo, se va a graficar como positivo. Y si se aleja, se va a graficar como negativo. Sino que es para explicarle dónde viene este nombre de bipolar. Tenemos las 3 bipolares se van a llamar D1, D2 y D3. ¿Sí? D1 es esta que observamos acá. Ella utiliza como polo positivo a ABL y como polo negativo a ABR. Y D2 y D3 son estas que observamos acá. Estas dos D2 y D3 se utilizan como polo positivo a ABF. Es decir, si la despolarización se acerca hacia abajo, estas 3, D2, D3 y ABF, se van a graficar como positivo. Esas básicamente serían todas las derivaciones. ¿Alguno tiene alguna pregunta? Hasta el momento. Bueno, entonces, para los que se dieron cuenta, nosotros tenemos 2 derivaciones. Sin embargo, nosotros en el paciente únicamente vamos a colocar 9 derivaciones. O sea, vamos a colocar las que colocamos en el pecho del paciente y vamos a colocar la que colocamos en la mano derecha, es decir, ABR, la que colocamos en la mano izquierda, ABL, y la que colocamos en el pie izquierdo, o sea, ABF. Porque D1, D2 y D3 utilizan básicamente ABR, ABL y ABF como referencia, ¿sí? Entonces, ya pues para terminar, vamos a hablar lo que es la relación espacial, ¿sí? O sea, yo les he comentado a lo largo de la charla que un electrocardiograma básicamente es la representación gráfica del corazón que va a ver desde diferentes ángulos a nuestro corazón, ¿sí? Entonces van a haber algunas derivaciones que van a ver la cara anterior, otros la cara septal, otros la cara lateral, otros la cara inferior, es lo que hemos estado revisando, ¿sí? Entonces, para aprendérnoslo, es fácil comenzar desde las derivaciones unipolares. O sea, comenzar desde B1. Entonces uno comienza B1 y B2 miran la cara septal. Es esta de acá. B3 y B4 miran la cara anterior. B5 y B6, B5 y B6 miran la cara lateral. D1 y ABL miran la cara lateral alta. O sea, no la lateral, sino la lateral alta. Y ya lo que es D2, D3 y ABF miran la cara inferior, ¿sí? Y esto porque es muy importante saberlo. Porque, por ejemplo, si nosotros tenemos un infarto que está justo aquí, en esta zona, las derivaciones en las que vamos a ver que hay un supradesnivel o infradesnivel va a ser en D2, D3 y ABF. O sea, justo acá. Justo acá va a estar la alteración, ¿sí?
Se los vuelvo a repetir. B1 y B2 miran la cara septal. B3 y B4 la cara anterior. B5 y B6 la cara lateral. La cara lateral. D1, que es esta acá, D1 y ABL miran la cara lateral alta. Y D2, D3 y ABF la cara inferior. ¿Sí? Hasta aquí todo bien, ¿verdad? O lo puedo repetir tranquilamente. Fíjense, vamos a ver este electrocardiograma, ¿sí? En este electrocardiograma observamos las diferentes derivaciones, que son las derivaciones unipolares, las derivaciones aumentadas, que son ABR, que mira del lado derecho, ABL, que mira del lado izquierdo, y ABF, que mira desde abajo, y D1, D2 y D3, que son las bipolares, ¿sí? Entonces, B1 y B2 miran qué cara. La septal. Exacto. B1 y B2 miran la cara septal. B3 y B4 miran la cara Anterior. anterior. B5 y B6 Lateral. la lateral. D1 y ABL miran la cara lateral alta. Y lo que es D2, D3 y ABF miran la cara inferior, ¿sí? Y ABR, pues la última que nos falta, pues ella mira desde la derecha de nuestro corazón, básicamente, mira desde la derecha. Entonces esta sería básicamente la relación espacial. Es decir, si nosotros tenemos un infarto de la cara anteroseptal, decimos que las afectaciones van a estar en B1, B2, B3 y B4. O sea, acá. Decimos, este paciente presenta un supradesnivel en la cara lateral, B5 y B6. Aquí es donde va a haber el supradesnivel. O este paciente presenta un infarto agudo del miocardio en la cara inferior, D2, D3 y ABF. Entonces, vamos a resumir básicamente todo lo que he dicho el día de hoy, ¿sí? Básicamente el día de hoy lo que les he dicho es que un electrocardiograma es la representación gráfica de la conducción eléctrica de nuestro corazón, ¿sí? Y esta va a funcionar a través de unas derivaciones, que estas derivaciones van a funcionar como unas cámaras, que van a ver desde diferentes ángulos a nuestro corazón. Algunas desde anterior, otras desde septal, otras desde lateral y otras desde inferior, ¿sí? El sistema cardionector va a tener diferentes componentes. El primero, el nodo sinusal, que va a ser encargado de comenzar la conducción eléctrica del corazón. Después los tractos internodales, que van a ser los encargados de despolarizar la aurícula derecha, ¿sí? Estos tractos internodales. Después el haz de Bachmann, que se encarga de despolarizar la aurícula izquierda. Después el nodo aurículo-ventricular, que tiene como función hacer un stop en la conducción eléctrica de nuestro corazón para que se despolaricen primero las aurículas y posteriormente los ventrículos. Después tenemos lo que es el haz de His, que se bifurca en dos ramas, una rama izquierda y una rama derecha, ¿sí? Y después lo que son las fibras de Purkinje. Aquí se me olvidó hacerles una aclaración. Esta rama izquierda se bifurca también en otras ramas, que es la rama antero superior y la rama posterior inferior. Sin embargo, esto es como para que lo tengan ahí en la mente, ¿sí? Después les comentaba lo que es la teoría de los vectores. Esta teoría de los vectores nos habla que si la conducción eléctrica si la conducción eléctrica se acerca a la derivación, esto se va a verificar como positivo. Si se aleja, se va a verificar como negativo. Y si es perpendicular, esto se va a verificar como isobifásico, ¿sí? Listo. Básicamente nosotros vamos a leer nuestro electrocardiograma en un papel milimetrado, que va a estar compuesto por cuadros grandes y cuadros pequeños. Un cuadro pequeño, que equivale a 1 milímetro, en el eje de las X, equivale a 0,04 segundos o 0,40 milisegundos. Dos cuadros pequeños equivalen a 0,08 segundos o 0,80 milisegundos, y así respectivamente.
En un cuadro grande, en un cuadro grande vamos a tener 0,2 segundos. Y para tener un segundo vamos a necesitar 5 cuadros grandes, ¿sí? Es decir, en 25 milímetros vamos a tener un segundo. Hablando de lo que son el eje de las Y, en un milímetro hay 0,1 milivoltios. Es decir, para que haya un milivoltio vamos a necesitar 10 milímetros, ¿sí? Que son las convenciones normales en las que nosotros leemos un electrocardiograma, que es este de acá, 25 milímetros por segundo y 10 milímetros por milivoltio. Listo. Tenemos lo que son 12 derivaciones, 6 unipolares, 3 aumentadas y 3 bipolares. Las 6 unipolares son las que se colocan en el pecho del paciente. Tenemos B1, B2, B3, B4, B5 y B6. Las 3 aumentadas se colocan en la muñeca del paciente. Tenemos ABR, que mira desde la derecha a nuestro corazón, ABL, que mira desde la izquierda, y ABF, que mira desde abajo. Tenemos las 3 bipolares, que son D1, D2 y D3. D1 y D2, D1 mira la cara izquierda, y D2 y D3 mira desde la cara inferior, ¿sí? Listo. Y ya tendríamos lo que es la relación espacial. B1 y B2, la cara septal. B3 y B4, la cara anterior. B5 y B6, la cara lateral. D1 y ABL, la cara lateral alta. Y D2, D3 y ABF, la cara inferior. Listo. Ese básicamente sería el resumen de lo que vimos el día de hoy. Ahora vamos a pasar a lo que son unas preguntas de repaso, ¿sí? Que vamos a revisar pues entre todos.